consigue dinero. Marina, mucho dinero, mucho dinero. ¿Podemos? Sí. Muy triste, porque no hemos llegado a ninguna parte. Parece que no hemos cultivado nada. No hemos aprendido nada. Seguimos por ese camino de destrucción. No había nadie que realmente nos ayudara. Se probaron diferentes métodos, pero aún así, ¿cómo dieron sus vidas un giro tan desgarrador? Profundicemos en la trágica historia de los Ojo y sus tristes finales. Williams, Los O.J. Muchas gracias. Después de 44 años en este negocio tan vil, por fin, la historia comienza en Canton, Ohio, donde los miembros originales, Eddie Levert, Walter Williams, William Powell, Bobby Massey y Bill Iles, formaron un grupo de doo-wop en 1958. Eran aún adolescentes, llenos de ambición y talento innato. En aquel entonces, no se llamaban los OJs. Se les conocía como Triumphs antes de convertirse brevemente en los Mascots. Nos convertimos en los OJs porque no teníamos un nombre que nos gustara. Nathan, de King Records, nos había llamado The Mascots porque quería un nombre de 2 sílabas. No fue hasta que un DJ de Cleveland llamado Eddie O.J. los tomó bajo su protección que adoptaron el nombre que se convertiría en leyenda. A ti se te ocurrió el nombre OJs gracias a Eddie O.J. de Cleveland, Ohio, que era DJ y promocionó tu primera canción, ¿verdad? Sí. En aquellos inicios, el grupo tuvo dificultades para encontrar su sonido y consolidarse en la industria musical. Pasaban gran parte del tiempo cantando versiones y actuando en pequeños locales, buscando cualquier oportunidad que se les presentara. Su gran oportunidad llegó cuando firmaron con King Records a principios de los 60, lanzando sencillos como Lonely Drifter. Si bien estos temas prometían, no tuvieron el éxito que el grupo esperaba. El trabajo duro no fue fácil, y la falta de grandes éxitos los agobió. Con el tiempo, Bobby Massey y Bill Iles decidieron marcharse, incapaces de afrontar las incertidumbres de la vida como músicos en apuros. Tras su marcha, Eddie Levert, Walter Williams y William Powell formaron un trío, una formación que definiría la esencia de los OJs durante años. Incluso con una formación simplificada, el grupo se enfrentó a una ardua batalla. A finales de los 60, aún buscaban su gran oportunidad. Su mudanza a Filadelfia en 1972 marcó un punto de inflexión. Ese año comenzaron a trabajar con el ahora legendario equipo de producción de Kenny Gamble y Leon Hauff, quienes estaban dando forma al sonido soul de Filadelfia. Su primera colaboración, Backstabbers, fue un éxito rotundo. Y así, los OJs pasaron de ser unos desfavorecidos en apuros a pesos pesados de la industria. Canciones como Love Train y For the Love of Money cimentaron su legado. Pero aunque finalmente estaban alcanzando sus sueños, el camino para alcanzarlos les había pasado factura. Y no todos los miembros estaban preparados para los rigores de la fama. El éxito de OJ no estuvo exento de sufrimiento, sobre todo por la pérdida de miembros y los problemas de salud. La pérdida más significativa para el grupo fue la de William Powell, uno de los miembros fundadores que había estado con Eddie y Walter desde el principio. Todo comenzó a mediados de la década de 1970, cuando Powell empezó a experimentar problemas de salud. En aquel entonces, los OJ estaban en la cima del éxito con éxitos como Love Train y Backstabbers. Powell vivía su sueño, pero entre bastidores, no se sentía bien. Empezó a notar síntomas que no desaparecían. Fatiga, debilidad y, finalmente, dolor. Quedó claro que algo andaba mal. Los médicos finalmente diagnosticaron cáncer a Powell. La noticia fue devastadora. Powell era un joven de unos 30 y tantos años, con una carrera próspera y mucho por dar. El cáncer no se comprendía tan bien entonces como ahora, y los tratamientos eran severos y limitados. Eddie Levert y Walter Williams quedaron profundamente afectados por la partida de Powell. Habían pasado por muchas cosas juntos, desde la dificultad de conseguir conciertos en Cantón hasta alcanzar el número 1 en las listas de éxitos. La ausencia de Powell dejó un vacío en el sonido y la dinámica del grupo, pero aún más, dejó un vacío emocional en su hermandad. Powell intentó combatirlo, pero la enfermedad progresó rápidamente. Siguió actuando todo lo que pudo, pero la enfermedad empezó a afectarle para seguir el ritmo de la agotadora agenda de un músico de gira. Para 1976, la salud de Powell había empeorado tanto que tuvo que alejarse de los OJ. Fue una decisión desgarradora, pero no pudo seguir al ritmo que exigía el grupo. Fue reemplazado por Sammy Strain,
y los OJs continuaron. Pero la ausencia de Powell fue profundamente sentida tanto por sus compañeros de banda como por sus fans. Powell pasó sus últimos meses rodeado de sus seres queridos. Falleció el 26 de mayo de 1977, con tan solo 35 años. Lamentablemente, William Powell falleció el 26 de mayo de 1977. Murió de cáncer de colon. Le diagnosticaron la enfermedad en 1975. Su muerte fue una pérdida significativa para el mundo de la música. Powell había sido fundamental en la creación del sonido característico de los OJ y fue clave en su ascenso a la fama. Pero los desafíos no acabaron ahí. Con el paso de los años, tanto Eddie Levert como Walter Williams enfrentaron sus propios problemas de salud. Esto los obligó a reflexionar profundamente sobre sus estilos de vida y prioridades. Walter Williams, en particular, enfrentó un diagnóstico que le cambió la vida a principios de la década de 2000. Todo comenzó en 2009, cuando Walter comenzó a sentirse mal. Lidiaba con un dolor crónico y algunos síntomas extraños que no parecían desaparecer. Al principio, como la mayoría de la gente, lo restó importancia, considerándolo algo menor. Quizás solo el estrés de la larga gira o el desgaste físico tras años de actuaciones. Pero como los síntomas persistían, se hizo evidente que se trataba de algo más grave. Los médicos diagnosticaron a Walter una afección llamada estenosis espinal, un estrechamiento de los espacios en la columna vertebral que ejerce presión sobre los nervios. Es una condición dolorosa y debilitante, y para alguien como Walter, cuya carrera dependía de su energía y capacidad de rendimiento, fue un duro golpe. La estenosis espinal puede causar dolor intenso, entumecimiento, debilidad y, en algunos casos, pérdida de movilidad. Y pronto se hizo evidente que Walter no podría continuar con su rutina habitual con la banda. Ningún medicamento le ayudaba. Se probaron diferentes métodos con esteroides. En 2010, tras un periodo de lucha contra el dolor y de intentar superarlo, Walter tomó la difícil decisión de retirarse temporalmente de las actuaciones para centrarse en su salud. No fue fácil, sobre todo porque había sido una pieza clave de los OJ durante tantos años. Pero sabía que su bienestar debía ser su prioridad. La banda, por supuesto, lo apoyó incondicionalmente, y su ausencia dejó un vacío notable en sus conciertos. Pero la salud de Walter era la máxima prioridad. La recuperación no fue rápida. Walter recibió fisioterapia y trabajó con especialistas que le ayudaron a fortalecer la espalda y recuperar algo de movilidad. El camino hacia la recuperación estuvo lleno de desafíos. Hubo momentos en los que parecía que el dolor nunca desaparecería. Pero Walter es una persona decidida. Se tomó el tiempo para descansar, sanar y concentrarse plenamente en su recuperación. Su fe y fortaleza mental también fueron fundamentales. Desde entonces, he podido llevar una vida normal y saludable, y eso se debe a una gran actitud al respecto. Encontró consuelo en su espiritualidad y en el apoyo de su familia, amigos y fans, quienes siempre lo apoyaron para su regreso. Para 2002, tras 2 años de tratamiento y descanso, Walter pudo volver a unirse a los OJ en el escenario. Aunque al principio no se recuperó del todo, poco a poco recuperó las fuerzas y pudo volver a actuar. Eddie Levert también tuvo sus propias dificultades. Si bien no enfrentó los mismos problemas de salud que Williams, experimentó una tremenda pérdida personal que puso a prueba su espíritu. Comenzó con Gerald Levert, el hijo mayor de Eddie. Gerald fue una figura influyente en el mundo de la música, forjando su propio legado con una exitosa carrera en solitario. Y como parte del grupo, Levert, junto a su hermano Sean y su amigo de la infancia Mark Gordon, tenía una voz conmovedora que te hacía llorar. Fue aclamado por éxitos como Casanova y Baby Hold On To Me, un dueto con su padre. Era la personificación del encanto y el talento. Pero entre bastidores, Gerald sufría problemas de salud. El 10 de noviembre de 2006, Gerald falleció trágicamente a los 40 años. Su muerte fue repentina e impactante. Una combinación letal de medicamentos recetados y de venta libre, tomados para aliviar el dolor crónico y el insomnio, provocó su prematuro fallecimiento. La noticia devastó a Eddie. Perder a un hijo es una herida que nunca sana. Y para Eddie, perder a Gerald fue como perder una parte de sí mismo. Su vínculo era más que solo padre e hijo. Eran colaboradores y mejores amigos. La muerte de Gerald dejó un vacío en la vida de Eddie que jamás pudo llenarse.
Apenas 2 años después, en 2008, Eddie enfrentó otra tragedia cuando falleció su hijo menor, Sean Levert. Sean tenía 39 años y también había dejado huella en la música junto a su hermano en Levert. Sin embargo, su muerte estuvo rodeada de aún más dolor y controversia. Sean cumplía una condena de 22 meses por falta de pago de manutención infantil en la cárcel del condado de Cuyahoga en Cleveland, Ohio, cuando enfermó. Comenzó a mostrar un comportamiento extraño, supuestamente gritando y golpeando la puerta de su celda. El personal de la cárcel lo sujetó, pero su estado empeoró y falleció tras ser trasladado al hospital. Posteriormente, se dictaminó que la muerte de Sean se debió a complicaciones de la sarcoidosis, una enfermedad inflamatoria agravada por la abstinencia de los ansiolíticos que le recetaban. La tragedia planteó serias dudas sobre la atención que recibió durante su encarcelamiento. Para Eddie, el dolor de perder a Sean tan pronto después de Gerald fue casi insoportable. Perder a sus 2 hijos, su orgullo, su legado, su corazón, en tan poco tiempo fue un golpe que puso a prueba su fuerza y su fe. Eddie ha hablado a menudo de cómo las pérdidas lo cambiaron para siempre. Canalizó su dolor en la música y la fe, utilizándolos como herramientas para sobrellevarlo. Aunque el dolor nunca desaparece del todo, Eddie continúa honrando a Gerald y Sean manteniendo vivos sus recuerdos, tanto en el escenario como fuera de él. Ahora bien, como muchos artistas exitosos, los Ojo no solo se enfrentaron a las presiones habituales de la fama. En el camino, también se enfrentaron a importantes obstáculos legales y financieros que fácilmente podrían haber descarrilado sus carreras. El brillo y el glamour de la industria musical a menudo esconden el lado oscuro. Y para los OJ, las batallas que libraron tras bambalinas fueron tan intensas como las que enfrentaron en el escenario. Uno de los primeros y más impactantes problemas financieros que enfrentaron los OJ estuvo relacionado con sus primeros contratos discográficos. En los años 60 y 70, la industria musical era conocida por aprovecharse de los artistas, y los OJ no fueron la excepción. Inicialmente firmaron con King Records, un sello discográfico que no tenía la mejor reputación en cuanto a tratar a sus artistas de forma justa. Si bien el grupo pudo grabar y publicar música, las condiciones financieras de su contrato les dejaron poco que mostrar por su arduo trabajo. King Records no les pagaba a los OJ las regalías que merecían, y esto se convirtió en un problema grave a medida que el grupo empezaba a ganar popularidad. A pesar de sus éxitos en las listas y sus conciertos con entradas agotadas, los OJ no recibían el dinero que merecían. Esta disparidad financiera los obligó a reevaluar su situación y finalmente los llevó a abandonar King Records. Pero liberarse de un contrato tan malo no fue fácil, y tuvieron que luchar por lo que les pertenecía por derecho. Su siguiente paso fue crucial. Los OJ firmaron con Philadelphia International Records en 1972, lo que marcó el inicio de su ascenso al estrellato. Sin embargo, aunque esta nueva etapa les reportó un mayor éxito comercial, aún enfrentaban constantes dificultades financieras. El sello estaba dirigido por Kenny Gamble y Leon Huff, quienes tenían un oído musical brillante y ayudaron a dar forma al distintivo sonido soul de Filadelfia. Sin embargo, el aspecto comercial seguía siendo deficiente. Muchos artistas, incluidos los OJ, se vieron envueltos en contratos complejos que no siempre les beneficiaban. A medida que su carrera avanzaba, también lo hacían los problemas financieros de los OJ. En las décadas de 1980 y 1990, el grupo enfrentó una serie de desafíos legales derivados de disputas sobre regalías y propiedad de su música. Su éxito había llamado la atención, pero también desencadenó varias batallas legales sobre la titularidad de los derechos de sus icónicas canciones. Con el auge de los canales de videos musicales y la transmisión digital, los problemas de propiedad intelectual se agudizaron, y los OJ tuvieron que lidiar con el complejo mundo de las regalías, los derechos de publicación y las licencias. Pero no fueron solo los contratos los que causaron problemas. También surgieron problemas financieros personales. Miembros del grupo, como Eddie Levert, se encontraron lidiando con la presión de administrar sus finanzas personales, lo que incluía apoyar a sus familiares y afrontar los típicos obstáculos que conlleva ser el centro de atención. Con grandes ingresos, es fácil que las cosas se descontrolen.
especialmente cuando no se cuenta con la formación necesaria para su manejo. Los OJ también tuvieron que lidiar con socios comerciales que priorizaban su propio beneficio antes que el bienestar del grupo. En un momento dado, se vieron envueltos en una batalla legal con un ex-manager que, según creían, se aprovechaba de sus ganancias. Estas disputas legales les causaron mucho estrés, y los miembros de la banda comenzaron a darse cuenta de que, en una industria llena de figuras oportunistas, debían tener cuidado con quién confiaban. Fue una lección que muchos artistas aprendieron demasiado tarde en sus carreras, pero para los OJ fue una revelación. A medida que los OJs alcanzaban el éxito, también se vieron sometidos a una creciente presión para seguir lanzando éxitos y mantenerse relevantes en un panorama musical en constante cambio. El hip hop y otros movimientos musicales en los 80, los OJ se habían hecho un nombre con baladas suaves y temas con toques funk, pero siempre se planteaba la cuestión de cómo evolucionar sin perder lo que los hizo grandes. Esta lucha creativa fue especialmente difícil para Walter Williams, quien, a pesar de ser el cantante principal del grupo junto con Eddie, a menudo se encontraba dividido entre su visión artística y la presión de mantenerse comercialmente viable. A medida que la industria musical viraba hacia los sonidos más sintetizados de los 80, los OJ se enfrentaban a una disyuntiva: mantener su sonido característico o experimentar con las nuevas tendencias que arrasaban en las listas de éxitos. Su enfoque era una mezcla de ambos. Continuaron ofreciendo sus baladas conmovedoras, pero también se aventuraron en sonidos más contemporáneos, que no siempre conectaron con los fans de la misma manera que sus éxitos anteriores. Los álbumes de los OJ de los 80 y 90, como When Will I See You Again y Love Train, los mejores de los OJ, estaban llenos de una mezcla de lo antiguo y lo nuevo, mientras intentaban navegar por estas aguas creativas en constante cambio. Al mismo tiempo, el grupo sentía la presión de la industria para mantener su estatus de íconos. Las discográficas, la gerencia y los promotores presionaban para que lanzaran más sencillos, álbumes y giras, mientras competían en un mercado cada vez más concurrido. Sin embargo, los OJ no estaban dispuestos a sacrificar su talento artístico por mantenerse vigentes. Querían mantenerse fieles a sus raíces, incluso si eso significaba no seguir las tendencias. La presión de equilibrar su dirección creativa con las presiones comerciales de la industria fue algo que desgastó al grupo con el paso de los años. A pesar de su inmenso éxito, los OJ a menudo se sentían como si estuvieran en la cuerda floja, intentando complacer a sus fieles seguidores y al mismo tiempo adaptarse a los nuevos sonidos que la industria demandaba. Bueno, en cuanto al sonido, si lo grabas en Filadelfia, sonará como Filadelfia. Ya sabes, y así es Filadelfia. La tensión entre mantenerse fieles a sí mismos como artistas y las presiones financieras de la industria se acentuó al entrar en los 90. Para entonces, al final, los OJ triunfaron haciendo lo que siempre han hecho mejor: mantenerse fieles a su sonido, incluso mientras la industria evolucionaba a su alrededor. Su legado es particularmente notable, dadas las dificultades personales y profesionales que han enfrentado a lo largo de los años. Sin embargo, a pesar de toda la turbulencia, han logrado dejar una huella imborrable en el mundo de la música que perdura hasta nuestros días. Es fácil olvidar que el éxito de los OJ no llegó de la noche a la mañana. Como muchos artistas, tuvieron que lidiar con los altibajos de la industria musical, las frustraciones de la mala gestión financiera y los retos de mantenerse relevantes en una escena en constante evolución. Pero incluso en medio de la turbulencia, produjeron algunas de sus obras más icónicas. Álbumes como Backstabbers, 1972, y Ship Ahoy, 1973, no solo fueron éxito comercial, contribuyeron a definir el sonido de una época, y canciones como Love Train, For the Love of Money y Backstabbers se convirtieron en himnos que trascendieron el tiempo y el espacio. Estas canciones no fueron solo éxitos, sino que formaron parte de un movimiento. Reflejaron el pulso de Estados Unidos a principios de los 70, capturando el espíritu de una sociedad en constante cambio. A pesar de sus propias luchas con desafíos personales y profesionales, estas canciones nacieron de la misma tenacidad y resiliencia que define a los OJ como grupo. Además, su capacidad para mantener su vínculo como grupo a pesar de todos los desafíos es otra prueba de su perdurable legado.
Habría sido fácil retirarse después de tantos años de lucha, pero los O'Shea comprendieron que su música era más grande que cualquier problema personal que estuvieran enfrentando. Tenían un deber con sus fans, con la música y con las generaciones venideras. Y así, siguieron adelante. Sino en la industria musical en general. Sus logros son numerosos, desde éxitos que encabezan las listas de éxitos hasta giras con entradas agotadas, y su influencia se siente mucho más allá de su propio género. A los O'Shea se les atribuye a menudo haber contribuido a moldear el sonido del soul de Filadelfia, un género que surgió a principios de los 70 y se convirtió en una fuerza clave en el mundo musical. Fueron uno de los primeros grupos en combinar con éxito melodías conmovedoras con letras con conciencia social, abordando temas como la injusticia, la traición y el amor en su música. Esta singular combinación los distinguió de otros grupos de soul de la época y dotó a sus canciones de una profundidad que aún resuena hoy en día. A medida que los O'Shea forjaban su carrera, también se convirtieron en figuras clave en el desarrollo de la música funk, contribuyendo a sentar las bases del auge del género en los años 70. Fueron innovadores que no temieron experimentar con diferentes estilos y enfoques, y como resultado, influyeron en generaciones de artistas posteriores. El impacto de los O'Shea no se limitó solo a la música. Fueron pioneros en términos de representación, allanando el camino para que los artistas negros se consolidaran en los medios tradicionales. Su éxito en las listas de éxitos fue un reflejo del creciente reconocimiento de los artistas negros en los años 70 y 80. Quizás uno de los marcadores más significativos de su legado es su incorporación al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2005. Muchas gracias. Tras 44 años en este negocio tan tacaño, por fin, este honor consolidó su lugar en el panteón de los grandes artistas estadounidenses. Tardó mucho en llegar, pero los O'Shea finalmente recibieron el reconocimiento que merecían. Su lugar en la historia de la música ya está asegurado, y su influencia seguirá sintiéndose en las generaciones venideras. Más allá de los elogios, la verdadera medida de su legado reside en el impacto que han tenido en sus fans, músicos y colegas artistas. Innumerables personas pueden señalar a los O'Shea como una gran influencia en su propia trayectoria musical. El trabajo de la banda ha sido sampleado, versionado y venerado por artistas de todos los géneros, y sus canciones siguen sonando en clubes, radios y fiestas.